Bueno chicos, otro vídeo más, y siento ser más repetitivo que el chorizo, pero no puedo dejar de hablaros de esta maravilla, Spec Ops The Line. En su día hice un unboxing de la versión de PC, cuando salió, allá por junio de 2012, si mal no recuerdo. Hace un par de semanas o tres, no hice un unboxing, pero mostré la versión de Xbox como una de las compras que había hecho. Y hoy, pasando por Fnac de forma casual, pues he encontrado esta versión, prácticamente al mismo precio que en MediaMarkt. De hecho, con el descuento para socios un 5% se me quedó en, creo que, precio idéntico. Y la verdad es que aproveché. Ya sabéis que me gusta tener ciertos juegos en varias plataformas, y Spec Ops The Line tenía que ser uno de ellos, ¿no? Lógicamente esperé a que se rebajase y así ha sido. Es decir, ya tengo todas las versiones y este ya tiene sus correspondientes hermanos. Bueno, ¿por qué me atrajo desde el primer momento Spec Ops The Line? Porque desde el primer momento, cuando el juego se anunció, sus responsables establecieron relaciones evidentes con Apocalypse Now de Coppola y con el libro El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Ya sabéis que la película pues, está inspirada, mejor dicho, en el libro, y tanto libro como película, en sus diferentes campos, a mí me han impactado sumamente. Es decir, dentro de lo que es la literatura y cine, son de mis obras cumbres, por así decirlo. Es tanto esa película como ese libro que recomendaría prácticamente a cualquier persona. ¿Por qué? Porque me encanta ese proceso de deshumanización del ser humano, ¿no? Es decir, personas que se ven superadas por el contexto de la guerra y que pierden el alma, ¿no? Por hablar de una forma un poco más metafísica, pierden el alma, ¿no? Se convierten como en cascarones vacíos. Y vemos como eso, pues sobre todo en la película es magistral, como personas que quizás son un poco débiles de espíritu, pues se ven sometidas a una presión que no son capaces de soportar. Yo recuerdo, por ejemplo, una escena que me parece increíble, es decir, la dirección de Coppola, cuando llegan de noche a un campamento americano, y de noche, es decir, con luces neón, es decir, un contexto tremendamente extraño, un escenario muy extraño que no parece el propio de una guerra. Y ven como allí pues era un escenario pues prácticamente de fiesta, a pesar de que hubiese enfrentamientos. Entonces llegan allí y ven como hay unos soldados que están, como diciendo, compitiendo por ver quién mata más o quién mata mejor, ¿no? La guerra convertida en rutina, en diversión, incluso diríamos casi en aburrimiento, ¿no? Es decir, son personas, son individuos, muchos de ellos tremendamente jóvenes, porque bueno, iban a la guerra porque no tenían otra cosa que hacer en la vida, y se convertían en seres despreciables, seres que parecía que toda la humanidad que podían haber tenido en un momento la pierden. Pero luego está, digamos, esa admiración que el coronel Kurtz siente por parte de los nativos de Vietnam, ¿no? Sobre todo por parte del Vietcong, porque los ve como personas que son capaces de separar perfectamente pues el contexto a lo mejor de una familia, es decir, un buen padre de familia, un buen padre de familia que procura el bien para su familia, y que sin embargo cuando se trata de hacer la guerra son tremendamente implacables, ¿no? Es decir, el hecho de que puedan llegar a una aldea y masacrar a toda su población y por ejemplo comentaba Kurz que llegaron a una aldea y los vacunaron contra una enfermedad y bueno, horas después llegaron los Vietcongs y al saber lo que había pasado, lo que hicieron fue cortar todos los brazos de las personas a las que habían vacunado, en su gran mayoría niños pequeños, ¿no? Entonces a Kurz ese hecho, esa capacidad de separar lo familiar, lo anodino, de lo que exige la guerra, a él le impacta hasta tal forma que prácticamente se convierte en un seguidor de esta gente, ¿no? Es decir, comparte su sentimiento y digamos que se funde con ellos. Es una película magistral y que muestra pues la otra cara de la guerra, ¿no? Esa cara que quizás no sea tan literal, pero que sí tiene efectos en aquellos que la sufren, ¿no? Quizás de una forma un poco exagerada, por supuesto, demasiado idealizada en el mal sentido, ¿no? Pero desde luego una película que deberíais ver siempre. Y en fin, poco más, es decir, el juego, me gusta el juego porque lo bueno de este juego es que, al igual que en la película respecto al libro, no hace un copy-paste de lo que vemos en el film, ¿no? Es decir, simplemente coge la idea principal
y le adapta a su propia esencia, ¿no? Mostrando algo completamente diferente, pero fantásticamente llevado. Yo con Spec Ops The Line, y ya aprovecho ya para abrir el juego, lo que he visto sobre todo es que las consecuencias de mis actos a mí me han impactado, es decir, en el sentido de ¿qué he hecho? Me he preguntado ¿qué he hecho? ¿Cuántas veces me he preguntado yo sobre un videojuego? Ninguna. Hasta que llegó Spec Ops The Line. Es decir, el juego te somete a decisiones, a veces más evidentes que otras, y según lo que hagas, pues pasará una cosa o pasará otra. Y la verdad es que es magistral. Yo insisto, sentir a lo mejor el horror de la guerra, pero sentirlo de verdad en tus propias carnes, a pesar de que sea un videojuego, es algo magistral. Así que de verdad, yo no me cansaré de recomendarlo. Debéis tenerlo, debéis jugarlo, ahora está a buen precio. Es posible que como juego en sí pues no sea nada del otro mundo, porque realmente es un shooter en tercera persona, que bueno, salvo el tema este de la arena y demás, de jugar con un escenario para derrotar a los enemigos, más allá de eso, sus personajes y su trama son de lo mejor que yo he visto en muchos, muchos años. Así que de verdad, Spec Ops The Line debéis jugarlo. Tercera vez que lo digo, tercer aviso. Un saludo, adiós.